buenas noches, bienvenidos a Desacuerdo. María Galindo es sin duda el mayor referente del feminismo activista en Bolivia. Su colectivo Mujeres Creando se funda en 1992. Esto significa que lleva 31 años en una agenda feminista muy particular y diferenciada de las otras, que ella ha seguido con consecuencia y a lo largo del tiempo pues ha ganado credibilidad y notoriedad. La lucha de Mujeres Creando ha sido colectiva, María Galindo lo ha dicho hasta el cansancio, pero de alguna manera es ella quien encarna esta lucha porque no ha desestimado ninguna posibilidad de tomar la palabra, de alzar la voz en ningún medio de comunicación, en sus libros, en su arte plástico, en su cine, en sus cursos de feminismos intuitivos, en sus campañas de presión desde la sociedad civil a políticos, a empresas privadas, a funcionarios públicos. Su popularidad, su estilo justiciero, su capacidad de decir lo que nadie más se atreve a decir y también un marketing personal ha terminado en convertirla en uno de los actores políticos más importantes de nuestro país. María es una celebridad, sale a la calle, le toman fotos, le piden autógrafos, pero sobre todo la gente le pide ayuda. Según la encuesta de captura de la revista Poder y Placer, está por encima que muchos políticos tradicionales sin tener estructura política. Bien, la anterior semana en las elecciones de Argentina, como todos lo sabemos, ha ganado Javier Milei, que tiene una carrera política con un estilo agresivo, rupturista. La victoria de Milei es atribuida a la rabia generalizada que tiene la población sobre la casta política, es decir, sobre las élites políticas que se reparten la democracia y la administran. Muchos bolivianos han salido a imitar a Milei. Ahora también están despotricando contra la casta política boliviana. Pero estas personas como Antonio Saravia y otros al mismo tiempo pertenecen a las élites tradicionales políticas, como ha mostrado recientemente la crónica de Cuya Reina. Por esta razón, los mileicitos bolivianos no tienen mucha credibilidad. La única boliviana que realmente ha enfrentado y enfrenta a las élites políticas, económicas, sociales y culturales, sin duda es María Galindo. Por eso se le ha comparado con Milei, pero al mismo tiempo es difícil pensar que dos personajes sean tan antagónicos en el campo ideológico. Aunque ambos se reclaman anarquistas, Milei se ha juntado con los antiderechos. Se teme que en su gobierno se retroceda en cuestiones de aborto o de matrimonio homosexual. Al contrario de los posibles obstáculos que tuviera una hipotética candidatura de María Galindo, porque ella mantiene posiciones muy claras en materia de derechos que están muy por delante de la élite conservadora que hoy día está aplaudiendo a Milei en nuestro país. Hoy tendremos el gusto de hablar con María Galindo, que por supuesto no necesita credenciales, pero evidentemente valía la pena presentarla. Quédese con nosotros. Volvemos, iniciamos la entrevista con María Galindo. María, bienvenida. Gracias por la invitación, Susana. Saludar a tu público con un graffiti: entre machos y fachos, el país se va al tacho. Gracias, María, de verdad, por estar con nosotros. La primera pregunta, y yo creo que es la de rigor, ¿ha llegado, María, el tiempo de la política partidaria para ti? Mira, es que no es eso, porque la política partidaria, la estructura partido político, hoy en Bolivia es una estructura ficticia, mafiosa y caudillista, que no existe. Porque la estructura partido político, que podríamos hablar que nace el siglo XIX, era una estructura ideológica. En Bolivia se entendía la estructura partido político como una estructura ideológica, y para que la gente nos entienda, una estructura alrededor de la cual giran ideas. Hoy en Bolivia hay cero ideas, empezando en el más y terminando en el menos, terminando en comodidad ciudadana. Es decir, no hay ideas, no hay estructuras ideológicas en la política de partidos. Entonces yo personalmente sí creo que la estructura partido está en crisis. Cuando hablamos de una crisis epistémica, de una crisis de sentidos en la política boliviana y en la política regional, estamos hablando de una crisis de la estructura partido. Aquí no se trata de agarrar un poco de estuco, revocar la pared y maquillar las grietas. Es decir, necesitamos estructuras para democratizar nuestras democracias que no son partidos políticos. Entonces yo no me voy a meter a hacer algo en lo que no creo, primera cosa. Segunda cosa, a una balsa podrida para atravesar el río. O sea, es que no soy tan, no soy tan simplona. El problema no es qué partido, el problema es que ningún partido es una estructura política válida para enfrentar
el siglo XXI con las contradicciones que están, digamos, atravesando las sociedades del mundo entero. Nuestra democracia, sin embargo, María, requiere de un partido político para hacer una participación y llegar al poder y toda aquella cuestión. ¿No se te ha pasado por la mente estructurar un partido con bases ideológicas? Y yo coincido plenamente contigo. Hoy día la ideología es lo de menos, estamos en una lucha permanente y sistémica por el poder, simplemente sin ofertarle a la gente, sin recoger las demandas de la gente. Esto sin duda. ¿Cómo te imaginas tú que podrías hacer, digamos, en el caso de que así lo veas, una cuestión así? No, yo te digo, lo que hay que hacer en Bolivia es democratizar la democracia, porque la política está privatizada en manos de redes mafiosas y las elecciones, tanto en Argentina, en Salvador, en Perú, suelen ser escenarios de marketing. Cuando tú me presentabas como una figura de marketing, no es marketing lo que yo hago, porque hay una conexión muy grande entre lo que estoy, digamos, ofertando y lo que estoy haciendo. El marketing es la simulación, es el engaño. Entonces, hay que democratizar la democracia. El proceso de cambio que le llaman los del movimiento al socialismo no cambió eso. Tú pensás que el IPSP tampoco era un partido. Si vemos el libro del Filemón sobre la historia del MAS, el MAS en realidad no era un partido, no funcionaba como un partido, porque no podía responder a la estructura partido para responder al proceso histórico. Entonces yo creo que hay que retomar, digamos, los sueños de democratizar la democracia. Y yo ahorita, si hay algo en lo que me parezco a Milei, es que soy una persona con una conexión emocional con la sociedad muy amplia, transversal, en generaciones, en sectores sociales, en problemáticas, y además que atraviesa todo el país. Es decir, ahorita yo estoy invitada el 26 y no voy a poder ir a Mapiri. ¿Pero qué te refleja eso? Te estás reflejando una conexión emocional muy grande con la sociedad que sí la voy a seguir cultivando y la voy a llevar donde la gente quiera. Pero de ahí, ahora sí, hay que presentarse una elección de una manera lúdica por seguir removiendo desde abajo la mierda que está pudriendo de alguna manera las bases mismas. Yo voy a hacer todo lo que haga falta. O sea, si me meto vestida de monja al tribunal militar, o sea, más o menos, digamos, tengo límites éticos, pero de ahí a hacer cosas, estoy dispuesta a hacer muchas cosas. María, ¿estarías dispuesta a una candidatura a la presidencia que llevaría, que por ahí no gana la presidencia, porque uno no sabe quién gana la presidencia hasta que sucedan las elecciones? Porque todo es especulación. Pero sí hay algo que sabemos. Una candidatura de María Galindo garantizaría algo, una bancada verdaderamente feminista, con una agenda que lo primero que tenga en agenda sea el feminismo. Pero mira, yo te diré que hay otro problema. Es decir, en Bolivia, ¿para qué sirve una bancada? Exactamente no sirve para nada. Exactamente no sirve para nada. Y pregúntale al Carlos Mesa o pregúntale al propio Luis Arce. Es decir, esta democracia parlamentaria está podrida. Yo estoy dispuesta, no te digo a una candidatura, yo estoy dispuesta a cualquier cosa que signifique conjuncionar esperanzas, seguir, digamos, removiendo, pero también con mucho ánimo, con mucha esperanza. Y yo estoy dispuesta a muchas cosas, desde peligrosas hasta lúdicas, por seguir removiendo esto. Pero yo te digo una cosa, yo estoy convencida, porque además tú has dicho 31 años de trabajo en la calle y con la gente, las cosas se cambian desde abajo y desde afuera. Y es en serio, Susana. Las mujeres no necesitamos una ley. Las mujeres necesitamos un vuelco de tortilla, absolutamente de todos los parámetros patriarcales del funcionamiento de la sociedad. Y lo estamos haciendo. Yo creo que en estos 31 años, si hay algo que hemos logrado hacer las mujeres creando, es irradiar una fuerza rebelde que ha representado un sentido común diferente para muchas, incluso generaciones de mujeres. No, esto sin duda. Pero también, María, hay que reconocer que las instituciones, digamos, formales, estatales y qué sé yo, tienen pues una incidencia total en la vida de las personas. Es decir, tienes un sistema de justicia que finalmente es parte de la institucionalidad que
que tiene el 80%, más del 80% de las causas penales que tienen que ver con violencia contra la mujer y no pueden resolverse porque revictimizan, porque, es decir, entonces ahí me parece que... la ley 348 está mal hecha, querida Gabriela Montaño y querida compañera Rivero, y se los dijimos antes de que la aprueben. No, de acuerdo, ahí tienes toda la razón. Es decir, el Estado no puede hacerlo todo. Es un mito decir que porque entras al Estado puedes cambiar la sociedad. Eso no es así. El Estado es una estructura preconstituida patriarcal que más bien tiende a absorberte, pero sí hay muchas cosas muy concretas que se pueden hacer y yo las tengo en lista. Todo lo que se podría hacer. Todo lo que... Por ejemplo, Bolivia necesita una reforma carcelaria urgente. Y digamos, las cárceles forman parte de una especie de mafia feminicida y de una mafia policial muy grande y muy sistémicamente estructurada. Entonces, es como una puerta corrediza lo que hay en la cárcel. Por un lado entran y por el otro lado salen o compran privilegios. Entonces, sí hay cosas que se pueden hacer desde el Estado y que hay que hacerlas. Y que las vamos a exigir o las vamos a hacer o vaya uno a saber la historia hasta dónde nos puede llevar. María, la batalla cultural. La batalla cultural sobre la agenda feminista es una batalla cultural que efectivamente se da desde las calles, tú lo has dicho. 31 años que efectivamente han cambiado muchas percepciones. Más adelante vamos a hablar de cómo se ha transformado desde el feminismo, cómo ha avanzado el feminismo en el país. Pero la batalla cultural y la agenda feminista no se está dando desde el Estado. Ahí hay, digamos, de alguna manera, ¿no es cierto? Yo escuchaba la despedida de Irene Montero, por decirte, una ministra española. Irene Montero señalaba algo más allá de las coincidencias o no que se tengan con ella, ¿no es cierto? Es decir, decía, nosotros desde la institución, ¿no?, hemos dado una batalla cultural. Y eso ha servido para que se aprueben tales leyes, eso también ha servido para que mucha gente la odie y todo lo que tú quieras, ¿no es cierto? Pero es verdad que se ha dado una batalla cultural desde dentro de un ministerio y eso ha movido y ha removido esquemas. ¿Cuánta falta hace aquí una batalla cultural dentro de las instituciones públicas, no te parece? Además, una batalla cultural que está la derecha avanzando como está avanzando, la ultraderecha avanzando como está avanzando. Yo te diré una cosa, ¿no? Es decir, lo que tú llamas una batalla cultural, que yo le llamaría de otra manera, lo que tú llamas una batalla cultural desde el Estado, no tiene fuerza si no hay calle. Es decir, la calle, el movimiento, las nociones sociales y la lucha social colectiva por justicia, etcétera, es fundamental. No te olvides que las del MAS me plagiaron la tesis de la despatriarcalización, han constituido una unidad de despatriarcalización y no saben qué hacer. Entonces, el problema no es tener la institución o tener la diputación, sino el problema es tener una propuesta clara que además remueva emociones y remueva una sociedad. Y eso sí lo tengo, y lo puedo estructurar de manera mucho más fuerte. Y a eso voy. Pero yo no creo que el clientelismo con el Estado sea la única, es decir, ser una clienta del Estado. La demanda ante el Estado sea lo único que tengamos y ahí se agote todo. Te voy a poner un ejemplo. Las mujeres estamos despatriarcalizando las familias bolivianas. Cientos de mujeres cada día están expulsando al violento de su casa y cuestionando la patria potestad de ese padre violento sobre sus guaguas. Las defensorías las maltratan, los slims las maltratan, pero las mujeres lo están haciendo. Y están construyendo otras nociones muy importantes y muy amplias, mucho más amplias que lo que haría una ley. Entonces, hay necesidad de unificar, hay necesidad de que eso que están haciendo de forma solitaria, quizás muy dolorosa muchas mujeres, tenga plataformas de sentido colectivo. Yeah. Eso hay que construir. Y en eso yo estoy, es decir, digamos, la lucha que yo estoy llevando adelante. Y la lucha también de las compañeras, porque hay una especie de armonía, cariño entre ellas y lo que yo hago, porque yo hago mis cosas las hago a título personal como anarquista, porque nosotras no creemos en la representación,
pero nosotras estamos yendo allí y de manera muy certera. Ujú. Ahora, Bolivia es uno, si bien ha habido un avance importante y se puede señalar muchos, ¿no? Desde la calle, también desde el marco legislativo y qué sé yo, Bolivia sigue siendo uno de los países en materia de derechos de minorías sexuales con menores posibilidades, más atrasado. María, ¿por qué crees que sucede esto? Porque de alguna manera, si algo yo coincido plenamente contigo, es que cuando esté en la calle, y la calle lo exige, y la calle lo pide, y la calle, ¿no? Al poder político no le queda más, ¿no? De alguna manera responde a esas demandas cuando están digamos, en ebullición en la calle, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con los derechos de las minorías sexuales en Bolivia, María? Es que mira, estamos hablando dos idiomas distintos porque yo no hablo, y ahí digamos con Irene, yo estuve con ella en Madrid, no es solo derechos, derechos, derechos. Yeah. También es estructuras sociales, estructuras. Entonces, no es que la mariconada, a la que muy orgullosamente pertenezco como lesbiana, y hablo de mariconada, pero para que la gente me entienda, maricas, lesbianas, trans, etcétera, necesitamos derechos, sino que necesitamos el pedazo de la sociedad que nos corresponde y al que pertenecemos. Entonces, por ejemplo, yo hice una interesantísima investigación sobre homofobia en la Asamblea Legislativa, que se la arranqué con amabilidad y cordialidad a Álvaro García Linera, y que es muy interesante entender esa homofobia de dónde viene. Por ejemplo, es más importante para la mariconada boliviana y para los feminismos bolivianos eliminar el servicio militar obligatorio que generar el derecho al matrimonio, porque esto es más subversivo, o sea, tiene mayor potencialidad de cambio que esto. Entonces, hay cosas que cambiar y obviamente hay que decir claramente, la homofobia, transfobia de la sociedad boliviana institucional se la debemos a la Iglesia Católica Colonial, que sigue siendo la misma. Entonces, ahí hay una batalla cultural muy importante que dar en relación a lo que se está diciendo en los colegios, a lo que se está diciendo en las iglesias, a lo que se está diciendo en las familias, a lo que se está diciendo en los grupos deportivos. Entonces, ahí es donde, no es un problema de cuál es el derecho que me van a dar. Educación sexual integral, que pero nosotras ahí tenemos 2 libros de educación sexual integral, no biologicista, no religiosa, sino plural, importante. Ya hemos sacado los libros, están listos, los vendemos como pan caliente. Educación sexual integral es más importante para la sociedad entera que el derecho al matrimonio. Pero ahí nuevamente entra el Estado, María. De acuerdo, ahí sí estoy de acuerdo contigo. Por eso, yo no soy una anarquista obtusa que piensa que nada con el Estado. ¿Cuántas veces entro a instituciones estatales? Las veces que la gente me lo pide. Y la gente no es sopa. La gente te pide porque obviamente sabe quién es su interlocutor, qué es lo que necesita. Entonces, estoy de acuerdo. El Estado no lo es todo. Eso es importante. Ese mito de que desde el Estado cambias y que el Estado lo es todo, cuestiono. Pero el Estado tiene una porción muy grande de control sobre la sociedad. Y entonces ahí es donde hay que intervenir. Y yo estoy dispuesta, en donde la gente me ponga, pero no como tonta útil de una mafia partidaria, no sé. Entiendo. María, ¿qué es el feminismo? Yo quiero que de forma pedagógica le expliques a la gente cómo es posible que alguien que dice amar a alguien termina matándola. Mira, yo quisiera hacer esta diferenciación así pedagógica, ¿no? Todas las ONGs y muchos colectivos llamados feministas te dicen que el feminismo es la lucha por los derechos de las mujeres. Yo digo falso y totalmente equivocado. Los feminismos son mucho más amplios, son plurales y representan muchas cosas. Pero la diferencia fundamental radica aquí. Todas las ideologías patriarcales, empezando en el socialismo y terminando en el liberalismo o la derecha, te dicen que política es lo que sucede de la casa, de la puerta de la casa para afuera. Para afuera. Y el feminismo es la única ideología que te dice que política es todo lo que sucede de la puerta de la casa para afuera y de la puerta de la casa para adentro,
y de la puerta del dormitorio para adentro también. Entonces, los feminismos abren dos grandes espacios de política que son fundamentales: la casa y la cama, los cuerpos, también las sexualidades, la cotidianidad, todo eso es política. Entonces, eso es el feminismo, una lucha de transformación de las estructuras patriarcales, de la puerta de la casa para afuera, de la puerta de la casa para adentro y de la puerta del dormitorio para adentro también. Por ejemplo, nos escandalizamos sobre las cifras de violencias machistas, que está muy bien que nos escandalicemos porque no hay mujer que pueda decir a mí no. ¿Cuántas mujeres crees tú que tienen placer sexual en Bolivia? Salgamos a hacer un día esa encuesta tan divertida y vamos a ver que ni una de cada 10. Es decir, la negación de tu cuerpo, que implica una sexualidad patriarcal, luego dirás, bueno, en un país como Bolivia eso no es prioridad. Bueno, pero estamos teniendo sexo todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso no es así. No es así. La fuerza que representa, digamos, la soberanía de tu cuerpo, el conocimiento de tu propio cuerpo. Entonces, yo creo que hay que mover un poco los temas de lucha. Hay que moverlos muchísimo. Y el tema central de nuestras luchas tiene que ser la felicidad, la libertad, la alegría. Y no solo la violencia, la violencia, la violencia, todos los días. Me voy a ir un corte y voy a volver con la pregunta que te hacía porque me interesa que nos ahondemos más en esta parte pedagógica. Has escrito un libro, El feminismo bastardo, que se ha vendido como pan caliente. ¿Qué es ese feminismo, María? Quiero que me lo expliques a la vuelta. Quédese con nosotros. Con María Galindo, en una entrevista a María Galindo que no necesita presentación. María, has escrito El feminismo bastardo, un libro que ha recorrido el mundo. Se ha vendido como pan caliente, pero yo quiero que le expliques a la gente de qué hablas cuando hablas de feminismo bastardo. Bueno, no es por fregar, pero Feminismo Bastardo tiene ediciones en 5 países del continente. Se va a traducir al inglés, se ha traducido al portugués y se va a traducir al francés. Entonces es interesante porque nace desde aquí, está pensado para la compañera que nos está vendiendo frutas, pero tiene también una proyección muy grande. Hay un concepto que es muy interesante en Feminismo Bastardo, que me ha llevado a viajar por todas partes, que es el concepto de feminismo intuitivo. Y es el concepto con el que yo trabajo. Yo no trabajo con el concepto de feminista ilustrada, letrada, que se llama a sí misma feminista. Ese concepto, ese colectivo, esos colectivos, con todo cariño, chicas, no me interesan. Yo trabajo con un concepto que es el feminismo intuitivo, que es ese proceso de insubordinación, de rebelión, de duda, de cuestionamiento de una mujer frente a un mandato patriarcal. Probablemente esa compañera no lo llama feminismo, es lo de menos. Me nació este concepto cuando yo salí a conversar un día de la madre vía radio, porque yo me siento full radialista, me gusta el oficio. Y preguntaba a las chicas jóvenes de todos los lugares que te puedas imaginar, Pérez para arriba. ¿Repetirías la vida de tu mamá? No. O sea, no había una que te diga, sí, la vida de mi mamá ha sido magnífica, yo me reflejo en ella y quiero continuar. No es así. Entonces, ese feminismo intuitivo que nos está llevando, primero, que es masivo, no es 4 chicas leyendo a Simone de Beauvoir en la universidad, es masivo, es básicamente popular, o sea, está viniendo de abajo hacia arriba, y que es el que está instalando sentidos sociales grandes para el conjunto de la sociedad. Hijita, no quiero que te vaya como a mí, yo quiero que tú estudies. ¿Cuántas mamás no le han dicho eso a sus hijas? Eso es feminismo intuitivo. Eso es feminismo intuitivo. No quiero repetir la vida de mi madre. Eso es feminismo intuitivo. ¿Por qué no voy a estudiar lo que me da la gana? Eso es feminismo intuitivo. No quiero que te embaraces pronto, no quiero. Sí. Entonces, hay un feminismo intuitivo muy grande y además ese feminismo intuitivo ha hecho una cosa, Susana, colapsar
el sistema de justicia, es decir, la policía y los juzgados no tienen la capacidad ya de atender la cantidad de mujeres que están diciendo todos los días, no el 25 de noviembre, no el 8 de marzo, todos los días, ya no. Entonces esas mujeres están buscando otras soluciones paralelas a la que te puede dar la policía o la justicia. Y en realidad yo planteo esto, nos matan porque nos estamos rebelando. Nosotras hemos hecho con la Universidad de Harvard un estudio donde hemos analizado por qué se mata a una mujer, pero el día antes de que se la mate. Decidió romper, decidió cobrar la asistencia familiar, decidió separarse, decidió exigir A, B o C, o bailó en la fiesta con otro amigo, o se rebeló ante una infidelidad que estaba sufriendo. Esa es el espectro. Mujeres que dijeron, basta, ya, no quiero. Bueno, entonces la reacción fue, digamos, tú eres mía, no, etcétera, ¿para qué voy a contar? Entonces, estamos analizando las cosas mal y depende cómo lo estamos mirando. Entonces, por un lado, ese es el feminismo intuitivo y el feminismo bastardo, que interesa muchísimo. Yo me reconozco étnicamente bastarda. En este país, menos mal, esto me parece benéfico, a partir del Estado plurinacional, todos, todas y todes, hemos sido invitados, convocades, se ha removido tu condición étnica. La tesis del mestizaje en Bolivia, que es la que fue la tesis del 52 y que algunos quieren volverla a traer como sea a la fuerza, es una tesis fallida, porque el mestizaje fue a modelo de blanqueamiento, correcto, a modelo de arribismo. Y yo planteo que esa tesis del mestizaje ha sido una tesis fallida, la tesis de la interculturalidad ha sido una tesis fallida, y ahí hablo del bastardismo, y esto tiene mucho que ver con la violencia. Yo planteo, ¿qué plantea el bastardismo? Que nuestro origen, que el origen que tenemos, ¿de dónde vienes? Porque yo soy bastarda, tu origen es la violencia. En la violencia hay una genealogía, una raíz colonial, y no la estamos entendiendo. No la estamos entendiendo. Bolivia es un país con muchísimo castigo corporal introyectado, pero introyectado colonialmente, y no lo estamos procesando. Y ese es un proceso político, ese no es un proceso terapéutico, no sé. Entonces, de ahí nace la tesis del feminismo bastardo, que también ha generado todo el tema del bastardismo, todo el tema de otras líneas para entender la violencia. Es decir, ¿en qué la vincularías con la descolonización, María? Porque la descolonización sigue siendo un pendiente. La descolonización a modelo masista, y discúlpenme los masistas, es una descolonización fallida, es una descolonización superficial, es una descolonización que no ha ido a las raíces profundas, pero sigue siendo la descolonización una agenda política fundamental. Yo no desconozco eso, es más, yo lo reconozco ampliamente. Es decir, estamos en un país racista y colonial, y el Estado es institucionalmente racista y colonial. Entonces, se vincula muchísimo con la descolonización, pero no la descolonización tan maniquea, que dice, no, como el utilitarismo de yo soy indígena y como soy indígena soy anticolonial. Es decir, es fatal. Entonces yo lo relaciono con la descolonización en términos de que el bastardismo puede remover toda la idiotez que hay alrededor de la descolonización para plantearnos nuevas líneas de interpretación. Y es eso lo que yo estoy haciendo. Yo estoy trabajando muchísimo, estoy trabajando en un nuevo libro, estoy trabajando en un conjunto de conferencias, porque no solo es, digamos, el activismo de salir y pintar un graffiti, sino también la construcción de pensamiento es fundamental para los procesos políticos. María, has presentado con mucho éxito también tu película La Revolución Puta, ¿no? Y tú eres una feminista que ha defendido hace décadas también a las trabajadoras sexuales, a diferencia de otras que se oponen directamente a la prostitución. Se les llama las abolicionistas, ¿no es cierto? ¿Por qué, María, es esta idea tuya de proteger a las trabajadoras sexuales
¿Y qué papel juega la Revolución Puta en este posicionamiento tuyo? No, la Revolución Puta es una de las cosas más lindas que me ha pasado en este último tiempo. Y yo te diré, Susana, que con las trabajadoras sexuales con las que tenemos una complicidad de 20 años, hemos hecho todo juntas, marchas, nos hemos reunido con autoridades, les hemos explicado 1000 veces, pero empezando en el ministro Castillo y terminando en el director del CEDES. Y ves sus caras de burla, sus presencias parasitarias en el Estado que no van a mover nada. Y entonces Revolución Puta surgió frente a la frustración. Frustración de interlocutar con un Estado sordo, que te abre la puerta. Nos llamaron al Ministerio de Justicia, vino la viceministra de Igualdad de Oportunidades y nos dijo, qué lindo que han venido. Las dejo con mi asesora porque estoy ocupada. Las compañeras se habían cambiado especialmente ese día para ir. Fue un balde de agua fría. Y la compañera viceministra era una compañera de pollera, eso es lo que más les molestaba. O sea, ¿por qué tú que vienes de abajo nos haces esto a nosotras? Entonces, Revolución Puta es una respuesta a la relación frustrante con el Estado y buscar una relación con la sociedad. El trabajo sexual es una categoría que es fundamental. Las mujeres cumplimos trabajo fuera de casa, trabajo doméstico de cuidados, y trabajo sexual no pagado. Las madres esposas cumplen un trabajo sexual no pagado. ¿Por qué lo digo? Porque no existe violación en el matrimonio. Y además no la puedes probar si se te ocurriera plantearla. Porque no existe el no consentimiento al sexo dentro de una relación de pareja heterosexual. Entonces, el trabajo sexual es una categoría irrenunciable para entender. Por otro lado, las trabajadoras sexuales, es decir, el universo de las mujeres las mujeres no somos un conglomerado horizontal, todas iguales y homogéneo, no es así. Las mujeres estamos atravesadas por relaciones de clase, relaciones de generación, opción sexual, de estado civil, etcétera. Y las trabajadoras sexuales, en ese universo de las mujeres, probablemente junto con las lesbianas, formamos parte de lo menos del menor valor. O sea, ya como mujer estás desvalorizada, pero como trabajadora sexual, peor. Por eso cuando se mata una trabajadora sexual no hay consecuencias. Es como un cuerpo desechable, una vida desechable. Y entonces, cuando tú quieres trabajar con un universo, tienes esta decisión. O recoges la parte más fácil, que es la que está arriba, la que está mejor, y dices, esto es una mujer, yo también soy mujer. O coges la contradicción más extrema, que son las trabajadoras sexuales. Si tú coges la contradicción más extrema, que son ellas, remueves la conciencia social de manera mucho más extrema también. Entonces yo te voy a decir, ha sido un fenómeno cultural Revolución Puta. En Sucre nos dijeron, no van a pasar. Pope se ha debido meter bajo su cama, ¿no? Apareció. Hemos llenado la sombrerería y nos ha faltado. Pero en Tarija también nos dijeron, no pasarán, nos han querido privar del espacio. Las mochas copleras, no, nada. Ellas, porque muchos feminismos se aliaron. En Yayagua, en Uncía, o sea, y está todavía pedida por todos los sitios. Entonces, ¿qué pasa? Y tenías un público de hombres, de mujeres. Entraban las compañeras después de la película y querían preguntar. Querían preguntarse. Es muy interesante, y esto es mucho más que lo que ha hecho el Ministerio de Culturas este año. Mucho más. Entonces, ¿dónde haces más? ¿Dentro o fuera del Estado? Me pregunto. Lo sigo dejando como pregunta provocadora, ya que me has provocado tanto. A ver, María, una de tus actividades más populares definitivamente son los radiodocumentales. Cuando uno pone la radio o entra a tu página, tienes entre 3.000, 5.000 vistas como nada, digamos, ¿no? Como nada, ¿no? Y evidentemente eso se va ampliando en la medida que la gente va pudiendo ver, llega a su casa, etcétera. Yo veo mucho tus radiodocumentales. A ver, son supervisiones e intervenciones que se hacen a reparticiones estatales, ¿no? Más o menos es el control social que tú le has llamado, ¿no? Dinos, ¿cuál es el sentido de este control social en tu lucha feminista?
No, yo adoro. Las radios documentales, además yo no le he llamado control social, sino que hay un artículo de la Constitución Política del Estado que invoca el control social y es lo único, hermanos, hermanas, hermanes, bolivianos y bolivianas, es lo único que nos queda. En Bolivia no hay policía, no hay democracia, no hay nada, pero el control social nos queda. Entonces, yo estoy potenciando ese control social en términos políticos. En términos mediáticos, las radios documentales son un nuevo género radial inventado por mí, porque no son una crónica, porque no son una revista, son una radio documental. No hay edición, tú ves lo que está sucediendo. Digamos, lo que pasa es que, ¿qué entendemos por feminismo? Yo tengo un concepto muy amplio. Yo trabajo con un feminismo intuitivo. Por ejemplo, ¿qué he hecho este año? Y voy a hacer un anuario precioso. He hecho un diagnóstico nacional de la situación financiera de las mujeres que nos están dando de comer en el sector informal vía microcrédito. ¿Y cómo está funcionando eso? Yo he ido 10, 20 veces a entidades financieras de microcrédito acompañada o acompañando mujeres. O sea, con casos concretos. Los niveles de abuso son extremos, la ASFI se está rascando y nos vamos a ver el próximo año. Nos vamos a ver, porque esa es una lucha fundamental. Las luchas económicas son fundamentales. El sector económico, 70% es informal y en ese 70%, el 80-90% somos mujeres. Ahí no hay dónde perderse. Y esa es la economía más dinámica que tenemos y es la economía que está fuera de los parámetros y de la mirada del Estado. Entonces, las radios documentales están muy vinculadas con una visión feminista, con la agenda por justicia es una de las principales. Las agendas que plantean las mujeres son principales, pero también los hombres. Yo no creo en un feminismo que no sea capaz de dialogar con los hombres. Yo no creo en eso. Me acusan de eso, pero no es verdad. Yo creo que es muy importante precisamente dialogar, precisamente escuchar. Yo quería hacer un estudio sobre feminicidio con los feminicidas en la cárcel. Si no lo estoy haciendo es porque ni Castillo ni el del régimen penitenciario no me dejan. Yo mañana agarro mi cámara, mis micrófonos y me voy a Chonchocoro y me voy a San Pedro, pero no me quieren abrir. Eso es así. Yo creo que hay que dialogar con los hombres. Entonces, en las radios documentales, yo he creado, digamos, de alguna manera, una base de conexión con la sociedad que no tiene límite. No tiene límite. Basta que tú tengas una causa documentable, justa, que funcione pedagógicamente. Y por otro lado, desde el punto de vista meramente intelectual, las radios documentales son una etnografía del Estado, que a mí me interesa mucho. Es decir, la etnografía es el estudio de un campo, a detalle, sus costumbres, sus usos, sus cotidianidades. Y siempre les estudiados son los de abajo. Se hacen estudios etnográficos de los Buenayea. Yo quiero hacer un estudio etnográfico del Estado. Por eso es que entro y empiezo a describir absolutamente todo desde la puerta, porque todo está funcionando etnográficamente, todo está ocupando un lugar. En mi etnografía del Ministerio de Justicia no estaban más que los becarios en sus puestos de trabajo. Todo el resto, directores, viceministros, ministro, estaban en alguna reunión, no habían llegado, son los que no marcan tarjeta. Entonces es interesante esta etnografía que revela el se rascan, que todo el mundo me lo multiplica. En el Estado boliviano se rascan. Y es importante mostrarlo. No los encuentras, pero sin embargo nunca tienen tiempo para ti que eres nada, ¿no? Porque una persona no es nada para el Estado. Y esto me parece muy importante mostrarlo, muy importante. Y no es un discurso antiestatalista, digamos, tipo Milei. Es un discurso de cuestionamiento y de sacudir una estructura que le estamos pagando nosotros, nosotras y nosotres, porque cada funcionario gana su salario de nosotros. Y eso es muy importante subrayarlo así. Me tengo que ir a un corte, María. Volvemos con esta interesantísima entrevista, María Galindo, ya a la salida también. Las conclusiones vienen.
Volvemos esta noche, estamos con María Galindo, que no necesita presentaciones, en una interesantísima entrevista. María, has hablado de que evidentemente existe el feminismo intuitivo, un concepto que me parece absolutamente interesante y relevante en nuestra sociedad, porque efectivamente las mamás no quieren que sus hijas repitan, también no quieren que sus hijos hagan lo mismo que hacían sus papás. No seas borracho, no hagas eso, no se pega a las mujeres, ¿no es cierto? Hay unas rupturas bien interesantes. También, por otro lado, tienes un Estado que, tú lo has visto este año, ¿no? Se resiste a cambiar, no la malla curricular, una cartilla curricular. Han habido movilizaciones, maestros involucrados en esas movilizaciones por una cartilla que, si uno la lee, dice, bueno, la cartilla solamente está enseñando qué partes del cuerpo tenemos los hombres y las mujeres. Es decir, no hay... le han dicho ideología de género, le han dicho una serie de la ideología de género, que alguien me explique qué cosa es eso, digamos, ¿no? Pero le han dicho una serie de cosas que uno dice, bueno, a ver, un ratito, a los chicos hay que explicarles ciertas cosas, ¿no? Y eso realmente está también generando resistencia desde la sociedad. ¿Cómo se puede educar a niños y niñas para que estos sean rebeldes, sean independientes, dejen de ser machistas, las niñitas sean feministas? Es decir, ¿cómo se puede armar una educación para esas condiciones, con esas características? Mira, yo creo que tiene que cesar la violencia en los colegios, el autoritarismo. Es más importante que el contenido. Y bueno, a quienes no quieren esa cartilla, decirles que la referencia de información sobre los cuerpos, la sexualidad, la están tomando los jóvenes de la pornografía. De la pornografía. Hay ventas de video pornográfico en todos los pueblitos, inclusive en todas las ferias populares, más extremas y más periféricas. Y entonces, y además en el celular. Entonces, el problema no son los contenidos necesariamente, sino las metodologías. La horizontalidad es una demanda fundamental de nuestra sociedad. Estamos en una sociedad jerárquica, autoritaria y violenta, antidemocrática, incluso en el aula, y también en la mesa de familia, Pero mi gran consuelo es que la mamá cree que ella educa, el papá cree que le educa, la maestra cree que ella educa, pero es la sociedad gigante que está removiendo a ese ser. Yo creo que tenemos una sociedad muy interesante. De hecho, yo no sé cómo puedo tener yo tantos interlocutores guaguas de 10 años, fascinadas con el hippie, pero fascinadas también con mis rebeldías. Esto es muy interesante. Entonces, yo creo que la sociedad educa y que en Bolivia todavía nos queda mucha ternura en términos de la base social. Y nos queda también una sociedad capaz de soñar. Por ejemplo, es una sociedad donde todo el mundo hace su análisis político. Los analistas políticos, con mis respetos, son casi innecesarios porque el taxista, el chofer, la frutera, la panadera, hace su análisis político. Pero esa es la maravilla, María. Esa es la maravilla, esa es la maravilla. Es una sociedad que no ha renunciado a pensar. Entonces, por ejemplo... Y no ha renunciado a politizarse, ¿no? Cuando yo he ido a presentar Feminismo Bastardo a Buenos Aires, la comunidad boliviana ha llegado en buses al centro. Los medios de comunicación bolivianos, que son quichicientos y que son una computadorita y nada más, han tomado la primera fila. Las feministas argentinas fueron, digamos, marginadas del centro. Y he dedicado libros para costureras. Así. ¿Cuál es su oficio, hermana? Costurera. ¿Cuál es su oficio, hermana? Costurera. Es decir, y eso no está hablando qué maravillosa es María Galindo. Eso está hablando qué maravillosa es nuestra comunidad. Es decir, estamos aquí sentadas gracias a ustedes. Somos lo que somos gracias a ustedes. Porque nos sostienen, particularmente a las mujeres creando, a la radio Deseo, el público que tenemos, los TikToks que hacen. Yo te digo que yo tengo un productor que lo quiero mucho, lo estimo, pero obviamente él tiene sus límites, su tiempo de trabajo, nadie lo explota. Así que más que lo que hace él, hacen 800,000 jóvenes que no les conozco. Que no les pago, que no me pagan. En una relación de gratuidad, de fascinación, de burla. ¿Por qué no? Está bien. De eso se trata.
Entonces, esta sociedad se va burlando de muchas cosas y yo creo que tenemos en ese sentido mucho de qué alegrarnos. En esta sociedad se puede hacer una revolución. En esta sociedad se puede hacer una revolución, también una revolución feminista. Para finalizar, María, dile al público qué está buscando Mujeres Creando. Mujeres Creando casi te diría que no está buscando nada, en el sentido de que nosotras tenemos montones de sueños. Vamos a presentar por el 25N algo inédito, un registro de violencias machistas verificado, comprobado, donde vamos a poner en evidencia a las autoridades. Va a ser una cosa muy grande. Hemos pedido al Ministerio de Justicia para eso. Entonces, Mujeres Creando quiere eso, pero Mujeres Creando quiere también cambiar la dieta de los bolivianos y las bolivianas y salir del arroz blanco, el aceite de girasol, el azúcar blanca, y pasar a los tubérculos, pasar a las frutas amazónicas, selváticas. Mujeres Creando quiere muchas cosas. Mujeres Creando quiere educación integral sexual para chicos y para chicas y para chiques en los colegios. Mujeres Creando quiere hacer una revolución, pero nada podemos hacer sin el conjunto de la sociedad. Entonces, no es un objetivo en sí mismo. Y Mujeres Creando sirve mucho para formar gente. Estamos, digamos, años, porque toma mucho tiempo. Digamos, somos un núcleo donde la gente crece, se forma. También somos una especie de esencia. Basta una gotita para irradiar. Y eso somos, pero no tenemos grandes pretensiones. No queremos ser un partido político, no queremos ser el próximo movimiento al socialismo, no queremos ser gobierno, sino queremos transformar la sociedad. Ni más ni menos que eso. Mucha gente quisiera que tú seas gobierno, María. Yo estoy dispuesta a todo, o sea, yo no voy a embarcar a mis compañeras, qué sé yo, una compañera que está haciendo su tesis de sociología me va a decir, oye, hermana, yo estoy en esto, y yo le voy a decir, eso es más importante, hermana, quédate ahí. Pero yo estoy dispuesta a todo, yo soy una aventurera, yo soy súper aventurera, Susana. De ya muchas cosas fueron en mi vida una aventura. Así que si se trata de un escenario lúdico, de un escenario riesgoso, yo estoy dispuesta. Es más, yo necesito entrar a la cárcel de Chonchocoro y a la de San Pedro y a las del país con una cámara y un micrófono y hacer el estudio de los feminicidas en Bolivia, a modelo del que hizo Rita Segato. Eso es urgente y necesario, pero ningún gobierno me lo va a dar. Y es más, te cuento que cuando Manuel Canelas era ministro, que era una persona con la quien yo interlocutaba, le dije, pero hazme ese favor. Y el Manuel me dijo, no puedo. Y entonces, ¿para qué eres ministro? Porque tienen menos poder del que tú crees. Y en serio, hay un presidente que puede ordenar una cosa y ahí abajo... Hay un ministro que puede ordenar una cosa y ahí abajo... Entonces, ese poder que simulan tener, simulan. Es una simulación. Su poder es una simulación. Muchas gracias, María Galindo, por haber estado esta noche con nosotros. De verdad, para nosotros es muy importante y muy especial tenerte. No, yo te agradezco el cariño y me despido pues con un graffiti. Nuestra venganza es ser felices. Qué bonito. La venganza de las mujeres es ser felices. Se ha celebrado el 25N. Era absolutamente importante tener una voz como la de María Galindo en desacuerdo. Las cifras son importantes y nos tienen que escandalizar. 800 millones de mujeres han sufrido violencia sexual en el último año. Esos son reportes de las Naciones Unidas. 3 mujeres mueren en Bolivia en manos de sus parejas o de sus exparejas. 6 mujeres, sean estas niñas o adolescentes, sufren violencia corporal o sexual cada hora en Bolivia. Obviamente hay que levantar la voz. Gracias por habernos acompañado esta noche en este desacuerdo. Hasta el siguiente domingo, quedes en la programación de RTP y Canal Red en España. Buenas noches.